Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Quien le habla es el pastor Gerardo Pozzolón de la ciudad de Apóstoles, Misiones. Quiero compartir algunos versículos de la carta a los romanos. Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero antes de llegar a Jerusalén, allí donde fue arrestado y llevado ya para ser encarcelado. Pablo escribe esta carta a los romanos sin conocer todavía la iglesia de Roma, nunca había visitado la iglesia de Roma, pero sí estaba en su deseo, como lo escribe en la carta allí en el capítulo 15, que quiere ir allá a Roma. Cuando vaya para España quería pasar por Roma. De hecho, Pablo no conocía a todos los hermanos de Roma, pero sí tenía algunos conocidos. Por eso cuando finaliza esta carta saluda a algunos hermanos que están allí en Roma. Probablemente los romanos, los hermanos que están allí, la iglesia de Roma, se inició cuando algunos prosélitos judíos visitaron a Jerusalén allí en el Pentecostés, en aquel Pentecostés donde Pedro predicó, y muchos de los que estaban allí presentes aceptaron a Cristo. De hecho, hay como 3.000 personas, dice el relato bíblico, que aceptaron a Cristo. Y algunos de ellos que aceptaron a Cristo es muy probable que hayan venido de Roma. Entonces, al regreso a la ciudad de origen, se hayan vuelto con el Evangelio en sus corazones. De esa manera se inició la iglesia a los romanos. Pablo, cuando empieza a escribir esta carta a los romanos, empieza a describir y a detallar sobre las situaciones del hombre en general. Habla primero del hombre gentil, que está apartado de Dios en sus pecados, y ahí hay una enumeración de muchísimos pecados, que usted lo puede ver en el capítulo 1. Habla también del hombre moralista, que se cree mejor que el otro y juzga la moral de otro cuando su moral es tal cual como la del otro a quien él juzga. Y también está lejos de de Dios, está lejos de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios pretende, lo que Dios espera, y se ha olvidado de Dios. Y también habla del hombre religioso. Allí en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, empieza a hablar sobre el hombre religioso que guarda toda una fachada religiosa, pero en su corazón realmente no está Dios. Inclusive dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no en letra. Pablo está diciendo el verdadero cristiano, el verdadero de Dios, el hombre y la mujer de Dios, no lo es por la pinta de afuera, sino lo es desde adentro, el corazón. Entonces el judío pensaba que guardando sus ritos, sus costumbres, la circuncisión, teniendo la palabra en sus manos y siendo del linaje de Abraham, ya eso lo excusaba delante de Dios. Pero sin embargo, Pablo se dedica a escribir estos capítulos para señalar que el hombre está perdido. El hombre está apartado de Dios, está lejos de Dios y que necesita al Señor, que necesita porque está en pecado, se ha olvidado de Dios, ha hecho lo malo de Dios. De hecho, lo describe y dice, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pablo está hablando constantemente que el hombre se ha alejado voluntariamente de Dios, se ha apartado de Dios, se ha desviado a propósito sus caminos de los caminos de Dios. Y usted puede ver en el capítulo 3, versículo 9 hasta el 18 inclusive, ¿no?, todos los detalles que habla sobre la condición del hombre en cuanto a lo que el pecado ha hecho, la distorsión que ha hecho en la persona del hombre, el pecado cómo ha estado presente, pero el hombre no ha hecho nada para no seguir pecando. Sin embargo, el hombre se ha sentido placer en el pecar. Por eso termina diciendo Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
no tienen respeto ni honra, ni buscan honrar a Dios, tales hombres y el hombre en general. Entonces Pablo termina concluyendo: todos, como dice, todos, el mundo está bajo el juicio de Dios. Y este hombre, tanto el gentil como el moralista y el religioso, todos tendremos que estar un día rindiendo causa nuestra situación delante de Dios. Es lo que está diciendo Pablo: todos. El hombre está perdido, no hay manera, no es por obra, no es por favoritismo que se llega a alcanzar la salvación, no lo es. Y no es por la ley no nos servía para que seamos justificados por ella. Entonces Pablo está describiendo la condición del hombre con su relación con Dios, y realmente el hombre está perdido, está sin Dios, está lejos de Dios, está condenado por su pecado, porque se ha corrompido en gran manera. Pero llegando al capítulo 3, versículo 21, hay una expresión de Pablo que es maravillosa. Y dice esta expresión, que vamos a señalar esta expresión en varios otros textos más. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, hay un cambio ahora. Hay un pero ahora que nos está indicando que todo esto que ha venido mal, que han sido la descripción, ha sido la radiografía del hombre, de la situación del hombre, hay un pero ahora. Todo esto sí, es cierto, el hombre está lejos de Dios, está condenado, está apartado, está desviado, está perdido, porque Dios no está presente en su vida. Ni quiere el hombre tener a Dios presente en su vida. Pero ahora, ¿no?, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios ha hecho, se ha manifestado, ha buscado, y esto también lo dice en el capítulo 1, versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe. Dios ha revelado esa justicia, se ha manifestado en esa justicia, y sí, lo ha hecho a través del Evangelio. Ahora, Dios está acercando al hombre la manera de salir de esa situación. Un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios lleno de perdón para con el hombre, sabiendo que no hay forma, que no hay manera, que no tiene ninguna chance, ni oportunidad, ni facultad el hombre de poder superar esta situación si no fuese por el pero ahora. Se ha manifestado la justicia de Dios. Dios ha obrado. Dios tuvo que obrar en su gracia, en su misericordia, enviando a su Hijo Jesús para que Él se entregase por cada uno de nosotros, Él pagase el precio por cada uno de nosotros de nuestros pecados, y esta es la esperanza que tenemos en ese pero ahora hay una luz que se abre, allí se ve, se visualiza al fondo del camino, al final del camino, hay una luz maravillosa que estamos viendo en ese pero ahora sí, Dios se ha manifestado y se está manifestando y se ha manifestado a través de la persona de Jesucristo. Esta justificación, y lo dice en varias partes, lo vuelvo a repetir esta expresión, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, un Dios justo, maravilloso, hace justicia con alguien que es injusto, como vos, yo y todos los hombres de esta tierra que hemos pecado y hemos pecado contra Dios, y por ende merecemos la paga del pecado, que es muerte. Este Dios justo hace justicia con alguien que es injusto.
Lo hace por amor a tu vida, lo hace por amor a la mía, lo hace por misericordia y por gracia. Y esta justicia de Dios es mediante la fe, dice el versículo 22, en Jesucristo. No es una fe puesta en cualquier cosa, sino en la persona de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él fue quien pagó el precio en aquel madero, derramando su sangre, dando su vida por vos y por mí. Por vos y por mí. Y tan solo dice también para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, todo lo que cree en Él, todos los que creen en Él, es fe en esa obra redentora, en la obra que Dios hizo a través de su Hijo, esa obra que nos dio la salvación, la justificación, la redención a vos y a mí, si creemos en Él. Es para todos, porque tanto judío como griego estaban condenados, todos estábamos condenados, pero todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa manifestación de la justicia de Dios es maravillosa. Por eso me encanta pero ahora tenemos una buena noticia. Ahora tenemos una muy buena noticia que nos hizo Él y nos dio Él esta oportunidad. Él nos hizo justo cuando nosotros no lo merecíamos. No nos hizo salvo cuando nosotros no lo merecemos. Nos hizo santo cuando nosotros no lo éramos, no teníamos tal condición, pero en Él lo somos, en Él lo somos. Por eso pero ahora hay una muy buena noticia. En Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esta salvación maravillosa. Y seguramente la estamos disfrutando aquellos que nos hemos acercado, que nos hemos tomado la decisión de decir, sí Señor, yo estoy perdido, me arrepiento de mis pecados y necesito de esa justificación, de esa salvación, de esa redención, de esa obra maravillosa hecha en la cruz a través de tu Hijo, por tu Hijo, para mí y para todos aquellos que creen. Ese pero ahora nos da una esperanza preciosa, una esperanza maravillosa. En el capítulo 7 del libro de los Romanos, versículo 6, hay otro pero ahora. Y dice Pablo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos ante la ley, ¿no? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Ahora estamos en la gracia, en el Espíritu de Dios. Sirvamos a Dios, quien en su gracia nos dio la oportunidad a través de Jesucristo de ser salvos. Somos salvos, hemos creído en Jesucristo, en ese pero ahora del capítulo 3, que es la oportunidad de ser salvo. Ahora vamos al pero ahora de este nuevo régimen en el Espíritu de Dios, en servir a Dios, en disfrutar y vivir en el Espíritu de Dios, en la relación con Dios, en la comunión con nuestro Dios, en la oración, en la lectura, en la vivencia de todos los días, en la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora estamos en su Espíritu, viviendo ya como nueva criatura, donde el Espíritu Santo nos renueva día a día, donde el Espíritu Santo transforma nuestra vida, nuestro interior, nuestra naturaleza, el viejo hombre para un nuevo hombre, donde el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestros corazones, dándonos la luz necesaria para entender la palabra
que nos ha sido revelada. El Espíritu Santo empieza a fluir en nuestra vida por su gracia, donde ahora estamos bajo el régimen del nuevo régimen, el régimen nuevo del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, vivamos como hombres y mujeres en el Espíritu del Señor, como hombres y mujeres que hemos recibido esa oportunidad maravillosa de la justificación, de la redención, de la salvación, de aquel pero ahora del capítulo 3, donde hemos abrazado esa esperanza en Cristo Jesús, esa obra redentora maravillosa. Ahora vivámosla, pero vivámosla no en libertinaje, sino entendiendo y sabiendo que debemos honrar a aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. Debemos vivir bajo el entendimiento de glorificar el nombre de Dios, de que cada cosa que hagamos sea para su gloria, para su honra, y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y que a conducirnos en cada una de las sendas, de los caminos que tomemos, siempre sea bajo la dirección y la gracia de su poder y de su Espíritu Santo. Pero ahora no vivimos nosotros como antes éramos, como lo vivíamos en el viejo hombre. Ahora vivimos sujetos a su Espíritu, a su voz, a su palabra, a su voluntad, a hacer conforme a sus propósitos que están en mí. Como cristianos, como hijos de Dios, vivamos de tal manera que nuestros actos glorifiquen el nombre de Dios y que muchos otros también puedan ver que Cristo vive en nuestra vida. Pablo dice, pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo dice, bueno, me es maravilloso servir a Dios, pero ahora, dice, no tengo más campo de acción. Ya he predicado el Evangelio en todos estos lugares, pero no he perdido el gozo, la alegría, el entusiasmo, el saber que tengo que llevar el Evangelio. Aún allá, y cuando vaya allá, quiero que ustedes me encaminen y me digan dónde tengo que ir, a dónde hace falta llevar el Evangelio. Pablo tenía una gran gana, y lo hacía, y era manifiesto, de servir al Señor. Aquellos que hemos conocido a Dios, que sabíamos que estábamos en delito y en pecado, estábamos condenados por nuestra condición pecaminosa, y que en ese primer pero ahora se manifestó la justicia de Dios en la gracia y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo, yendo al madero, y hemos reconocido a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, y lo hemos recibido en nuestro corazón, y a partir de ahí hemos nacido de nuevo para una nueva vida en Él. Esa esperanza llena todo nuestro ser porque somos nueva criatura. En ese pero ahora también empezamos a disfrutar en el otro pero ahora, que es vivir en el Espíritu, en la gracia, en el poder de Dios, quien nos conduce, nos lleva. Y ese poder de Dios que nos conduce y nos lleva también nos encamina a predicar el Evangelio, a compartirlo con aquellos que no lo conocen, porque también como nosotros en tiempos antiguos estábamos en delito y en pecado, arrastrándonos, embarrándonos en la mugre del pecado, pero como hemos conocido a Cristo, Él nos lavó, nos limpió, nos hizo una nueva criatura y nos encomendó la prédica del Evangelio. Y Pablo dice, pero ahora ya no tengo más lugar en todas estas regiones, y ahora deseo seguir predicando el Evangelio. Quiero ir donde están ustedes, quiero que ustedes cuando vaya ya me encaminen y vaya y predique el Evangelio, y quiero llevar el Evangelio a todas las criaturas, a todos los lugares posibles. Hermano, que este deseo, aquellos que vos y yo, como vos y yo hemos nacido nuevo, que estén latente en nuestros corazones, anunciando la verdad
del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. No te calles, habla del Evangelio, habla del Evangelio, predica el Evangelio, anuncia esta palabra de esperanza, de vida que te ha dado a vos, me ha dado a mí. Testifiquemos acerca de la obra redentora de Jesucristo, la que cambia, transforma la situación espiritual de cada persona, sin importar su condición. Dios siempre tiene los brazos abiertos para perdonar cualquiera fuese el pecado que haya cometido el hombre. Dios siempre está esperando, como aquel padre en la parábola del hijo que se había ido y estaba siempre el padre esperándolo para que el hijo pródigo venga. Así también es Dios para con cada uno de nosotros o cada una de las personas. Pero es necesario que vos y yo le prediquemos el Evangelio. ¿Cómo van a creer si no hay quien le predique? Vos y yo tenemos en nuestra mano, en nuestra boca, en nuestro corazón, la palabra de esperanza, la palabra de verdad. Dios te bendiga. Y ustedes donde se encuentren, hablen acerca de Cristo. Y nosotros aquí, donde nos encontramos, en la ciudad que Dios nos puso, prediquemos acerca de su verdad, su palabra de verdad y la palabra de esperanza que hay en este libro maravilloso que es la Biblia. Dios te bendiga, le mando un fuerte abrazo para todos.